Buenas, hoy una serie de tapas, El canto de las eternidades. El protagonista nos cuenta que el mundo humano, lleno de oscuridad y confusión, ya no existe, y aunque la oscuridad y la confusión prevalecen, los restos de la humanidad es todo lo que queda, en el completo olvido por lo que nos dice. Vemos en la distancia a un ave gigante de 2 cabezas sobrevolando las ruinas de lo que fuese una ciudad. Nos comenta que su objetivo es descubrir la historia humana, la cual se ha perdido con el tiempo y que está solo en esta cruzada. Los demás parecen querer simplemente olvidarla. Quiere saber por qué los humanos se convirtieron en monstruos, que es todo lo que vemos. Me gusta bastante la vestimenta de este personaje. Creo que se viste como gaucho, no estoy segura. Bueno, todo lo que he visto de esas personas es por televisión, así que si alguien sabe el tema puede corregirme. Vemos al muchacho enfrentándose a un ave, al ave gigante esta específicamente. Sigue diciendo que está comprometido con descubrir lo que haya pasado hace tanto tiempo atrás. Vemos que sigue siendo atacado por el ave y a su vez como que solo se limita a defenderse. Ratifica que está decidido a averiguar qué destruyó el mundo humano y creó este mundo lleno de monstruos. Añade que aparte de los monstruos hay unos seres llamados vacíos, aunque no especifica qué son. Lo vemos seguir enfrentándose o defendiéndose de esta criatura con una espada, además de decir que quiere saber qué es él, no quién, sino qué es él, dando a entender que efectivamente tampoco es un humano, aunque sí lo parece. En su pensamiento debe conocer el pasado para poder sobrevivir al futuro. Y esta es la introducción de la historia en la primera parte, la cual, bueno, es no muy detallada, pero me parece que sigue siendo bastante llamativa para el espectador. En la segunda parte está el muchacho pues quejándose por el tema del ave, a la que considera un demonio porque se entromete en sus investigaciones y no lo deja tranquilo. Y bueno, la verdad es que sí se ve bastante consternado. Parece que duda si matar o no al ave, resumiendo que pues todas las vidas son valiosas y que no debería realmente hacerlo. Parece que está continuamente justificándose su propia moralidad. Me llama la atención estas espadas, las 2 armas estas se ven bastante sobredimensionadas. No sé si realmente es así o es por un tema de pues el ángulo y el lugar donde se le está mostrando, ya que puede ser un tema de perspectiva. Por un momento acepta o deja salir su agotamiento mental, ya que no parece contar con nadie para estas investigaciones, se siente bastante solo, aunque dice contar con un tal Red, pero no especifica qué clase de ayuda le da, ni quién es, o si realmente es una persona. Se toma un momento para reprocharse a sí mismo su pensamiento de humano antiguo, ya que no le va a servir en la actualidad llena de monstruos. Tras un momento decide que su siguiente lugar de investigación será una torre, que por lo que menciona ya la ha revisado en otras ocasiones. Por lo que da a entender, los monstruos solo están en la ciudad y sigue sin explicar que es un vacío, solo indica que es peligroso, que son peligrosas estas criaturas. De pronto y de una manera bastante repentina se escucha una voz que pues le intriga. Resulta ser un jinete quien le pide ayuda. Está angustiado, lo cual pues extraña aquí al muchacho, que yo insisto que se ve como un gaucho.
El jinete le explica que está perdido, que necesita su ayuda, explica que se llama Pita y le habla con mucha amabilidad. El muchacho pues está muy extrañado, no entiende su comportamiento tan amigable y bueno, a pesar de que Pita se sigue explicando, como que no se quiere fiar. Le dice que lo vio hace 4 días y lo había estado buscando pues para pedirle ayuda, indicaciones. El muchacho, tanto apático, lo que podría entender que se deba a relaciones difíciles con cualquier otra persona que pueda haber en el lugar, sea humana o no, decide dejarlo solo, le advierte de que él no ayuda a vacíos y que si lo sigue morirá. Pita no entiende a qué se refiere, incluso piensa de que al llamarlo vacío quizás le quiso decir tonto. Le pide que espere, pero no le responde más nada. Así que solo se queda pensando el gente que el muchacho es muy lindo para ser uno de esos asesinos de los que le advirtió su padre. Se me hace curioso que utilice la palabra lindo, casi como si se nos quisiera dar a entender que este sujeto de alguna manera es ingenuo. Lo que asumo yo son un par de horas después, está el muchacho meditando la situación y comenta que los vacíos se ven amables, suelen tener un aspecto confiable, pero al final solo usan eso para aprovecharse de los demás. Al parecer repite como palabras de que alguien más le dijo. También menciona que si confiara en los vacíos probablemente estaría en la tumba como muchas otras personas, así que se siente bien de no fiarse de estos. También dice que un día de estos los va a matar el tema de haber leído libros antiguos sobre humanos buenos. Seguramente de estos textos es que provienen sus esperanzas, porque se ve que está en un mundo complicado, aunque hasta esta parte no se haya detallado demasiado. Insiste en que los vacíos en realidad no son amables y cuestiona qué más puede hacer él. Al parecer en algún momento intentó educarlos, insiste en que no tienen buenos modelos a seguir o un modelo a seguir, no son capaces de aprender de sus errores y también considera quizá en adoptar a un joven, pero él mismo se desanima suponiendo o negando que tenga las habilidades apropiadas para ser un mentor. Se pregunta si hay manera de revertir la situación, pero no tiene el conocimiento de lo que sucedió en el pasado, herramientas y la verdad es que se puede decir que tampoco tiene muchos ánimos o esperanzas de que pueda encontrar la forma de hacer que estos monstruos vuelvan de alguna manera a ser humanos. Tras un momento, él mismo decide que necesita dormir un poco, y la verdad es que sí lo necesita. Al despertar se da ánimos a sí mismo para continuar con su investigación, ya que es lo que le da esperanzas para vivir. Al volver a la ciudad de los monstruos, se preocupa porque su capa no le dura ni un día en ese lugar, por lo que indica otra vez tuvo problemas con el pájaro y ya le está perdiendo la paciencia, pensando que ya debería eliminarlo la próxima vez que se encuentre. También dice de que pues para arreglar la capa va a tener que ir a ver al trincho. No sé qué es, hice una googleada y encontré 2 opciones, una de algo de construcción y el segundo una cosa de cocina, nada relacionado con telas o ropa. Si alguien sabe lo que es, por favor déjenmelo en los comentarios. Añade también que espera cuando vaya para allá no tener que ver al líder, por la forma en la que se expresa esta persona no es de su agrado. En eso es interrumpido al escuchar un grito, la voz de Tipa. El sujeto pues lo identifica como el vacío desorientado. En realidad está seguro que es una de esas criaturas. No entiende por qué sigue cerca, a su parecer ya debió haberse ido. Este jinete está huyendo. En primera instancia no vemos que el muchacho no entiende qué hace ahí, dice que no parece que estuviera buscando su fin y su buen corazón lo hace decidir ayudarlo, aunque se dice a sí mismo que solo esta vez. El jinete está siendo perseguido por lo que parece ser un escorpión gigante
y le suplica a su caballo que corra más rápido para que no los alcance. Por su parte, el muchacho, bastante serio, salta desde donde se encontraba, una altura que podrían ser 4 o 5 pisos, no estoy del todo segura, y salta como si nada, como sin preocuparse por cómo va a aterrizar, y le termina dando un golpe certero a la criatura. O sea, calculó muy bien el dónde llegar. Y bueno, se sigue preguntando cosas sobre Pita, aunque yo dejaría esas dudas para después, porque no sabe qué hace ahí, porque todos en la región saben que esa ciudad es muy peligrosa y no se puede ir sin preparación. También se pregunta si es de otra región, pero entonces no estaría preguntando por direcciones. Termina dándole un golpe muy certero y derrota bastante brutal al escorpión, mientras se cuestiona si será un esclavo recién liberado, pero se asegura a sí mismo que ningún esclavo sería tan ignorante. También dice que no le gusta matar a estas criaturas, que preferiría no hacerlo, que lo llaman cazador de monstruos, un título que no le agrada. De hecho, podemos ver que le pide disculpas a esta criatura y podemos ver que hizo aparecer nuevamente su espada, la cual se ve mucho más grande que la primera vez que la vimos. No sé dónde la guarda ni cómo funcionará esta, supongo que más adelante lo explicarán. También podemos asumir con la facilidad con la que se desplaza y esto, que tiene fuerza sobrehumana. Por otro lado, yo entiendo el razonamiento de este muchacho, es decir, no quiere lastimar a las criaturas, pero de cierta manera es un animal y la vida de los animales, lamentablemente, si hay que ponerlas por una vida humana o la vida de una persona, que en este caso no se sabe qué es, bueno, obviamente siempre vas a elegir a la persona. Y yo considero que esto es un tema sin ningún tipo de relativismos, ya no es algo emocional. Por supuesto, si estás en una situación donde puedes ayudar y salvar a las dos criaturas, desde luego que vas a elegir siempre esa opción, pero en una definitiva donde ya sabes hay un animal, digamos un animal salvaje atacando a una persona, siempre se va a priorizar el salvar la vida de la persona. Bueno, si gustan saber cómo continúa esto, pueden ir a Tapas. Busquen la historia esta por el nombre, porque les comento que allá casi todo está en inglés y puede ser un poquito complicado encontrar algo de otra manera. No olviden comentar. Bueno, todo por mi parte. Chao.